Acá, no modificable. El sexo, no modificable. Ahí el género, ya ahí vamos a entrar a esa discusión. Sexo, vamos a hablar de sexo biológico, pues, ¿ya? Sexo biológico. ¿Está bien? Sí, si no, vamos a entrar a la otra discusión. Ya está, listo. Entonces, no modificable desde el punto de vista biológico. Listo. A ver, listo. A ver, ya María, ya, listo. María, tranquila. Si no, no vamos a acabar la clase, María. Entonces, por sus características, por las personas que afectan, individual, familiar o poblacional. No, individual, pues bueno, aquella condición asociada a un individuo. El individuo que fuma, ¿no? Es un factor de riesgo individual. Familiar, si la familia está acostumbrada, por ejemplo, a estilos de vida no saludables, toda la familia. Y poblacional, ejemplo, cuando hay contaminación ambiental, ¿no? O sea, la mina, por ejemplo, y la contaminación con plomo, un factor de riesgo poblacional. Entonces, por las personas que afecta individual, familiar, poblacional. Según la relación con el individuo, puede ser intrínseco o puede ser extrínseco. O sea, por la relación con el individuo los podemos clasificar en intrínseco y extrínseco. Intrínseco, pues este recién nacido de bajo peso tiene un factor de riesgo intrínseco. ¿Para qué? Para múltiples problemas pues, de salud, ¿no? Por su mismo bajo peso, por su prematuridad, va a tener una serie de daños producto de ese factor de riesgo. Y los modificables, todo lo que es externo. Por ejemplo, en este caso vemos una sonda nasogástrica. Es un factor de riesgo extrínseco. Un catéter venoso, factor de riesgo extrínseco. Un catéter urinario, factor de riesgo extrínseco. Una intubación endotraqueal para darle ventilación mecánica, un factor de riesgo extrínseco, ¿no? Entonces, podemos clasificar de diferentes maneras los factores de riesgo. Ahora, ¿por qué es importante conocer el factor de riesgo dentro del contexto de la medicina preventiva? ¿De qué elementos depende? O sea, ¿cuándo un factor de riesgo va a tener importancia en el contexto de la medicina preventiva? Va a depender del grado de asociación. Y miren, yo lo he puesto acá con rojo porque dice grado de asociación. Y cuando se habla de grado de asociación es sinónimo de fuerza de asociación. Y vamos a ver más adelante, hay medidas epidemiológicas que permiten determinar la fuerza de asociación. ¿Ya? Entonces, va a depender del grado de asociación. Ya vemos que cuanto mayor es el grado de asociación, más importante será el factor de riesgo para la medicina preventiva. De la frecuencia del factor de riesgo, ¿a cuántos afecta? Cuanto más afecta, más importante será. Y de la posibilidad de prevenir. Entonces, cuando nosotros evaluamos la importancia de un factor de riesgo para la medicina preventiva, debemos de tener en cuenta todos estos elementos. ¿Por qué? Porque yo puedo tener, por ejemplo, un factor de riesgo que tiene alto grado de asociación. Puedo tener un factor de riesgo que tiene alta frecuencia, pero ese mismo factor de riesgo no es posible prevenir. Entonces, no voy a aplicar o no voy a desarrollar todo un plan, todo un programa para intervenir sobre ese factor de riesgo. O es un factor de riesgo con alto grado de asociación. Es un factor de riesgo que es posible prevenirlo, pero la frecuencia en la población es bajísima. Entonces tampoco voy a invertir dinero para intervenir sobre un factor que afecta a pocas personas. Entonces, todos estos elementos debemos de tener en cuenta cuando queremos intervenir, y por eso dice que cobra importancia estos elementos dentro del contexto de la medicina preventiva. Luego también recordar esto, de que el concepto de factor de riesgo y daños a la salud son conceptos intercambiables. No siempre el que es factor de riesgo siempre va a ser factor de riesgo. No siempre el daño va a seguir siendo daño. Va a depender, como dice acá, ¿de qué? De la hipótesis que exploremos. Si, por ejemplo, exploramos bajo peso al nacer, desnutrición será un daño y el factor de riesgo será bajo peso al nacer. Si exploramos la presencia de enfermedad diarreica como daño, el factor de riesgo será desnutrición. Entonces va a depender de la hipótesis que planteemos para definir si este factor, desnutrición, es un factor de riesgo o es un daño a la salud.
¿Ya? Esto ya no van a ver ustedes. En mi época, año 90, todavía se veía en plena época de cólera. Esto es un paciente se llama con marasmo. Un paciente así se llama marasmático, ¿no? O sea, no tiene nada de grasita. Es un desnutrido, este es un desnutrido calórico. Luego tenemos este otro ejemplo, por ejemplo, el embarazo es un factor de riesgo para el daño bajo peso al nacer. Pero cuando yo exploro enfermedad diarreica, el bajo peso al nacer, que era un daño, se convierte en un factor de riesgo para la enfermedad diarreica. Entonces, nuevamente reforzando, los factores de riesgo y los daños son intercambiables dependiendo de la hipótesis que planteemos. Y acá están los ejemplos, dice: pobreza, analfabetismo, nutrición deficiente, enfermedad recurrente son factores de riesgo para bajo peso al nacer. Entonces, retomando lo que mencionamos, dice: ¿cuál es la importancia del factor de riesgo en el contexto de la salud pública o de la medicina preventiva? Es primero de que el factor de riesgo esté fuertemente asociado. Vamos a poner el ejemplo de que el factor de riesgo más fuertemente asociado a bajo peso al nacer es la pobreza. ¿Ya? Vamos a poner el ejemplo. El siguiente criterio que dijimos: ¿a qué cantidad de personas afecta en la comunidad? Vamos a suponer que la pobreza, en ese escenario que estamos evaluando, afecta al 80%. El 80% de la gente tiene extrema pobreza. Entonces ya tenemos los dos criterios. La siguiente pregunta es: desde la perspectiva de salud, ¿podremos intervenir? ¿Será intervenible? No, desde la perspectiva de salud no, porque nosotros no podemos mejorar el sueldo, no podemos mejorar los ingresos, el trabajo. Entonces, pese a que es está estrechamente asociado, es frecuente, pero no es intervenible. Entonces tendremos que buscar otro factor que desde la perspectiva nuestra podamos intervenir para reducir este problema del bajo peso al nacer. ¿Ya? Siguiendo con el ejemplo, veíamos que el bajo peso al nacer ¿qué era? Un daño, ¿no? Y en este escenario, en esta hipótesis, este daño se convierte en un factor de riesgo. ¿Para qué? Para gastroenteritis. Nuevamente, pobreza, bajo peso al nacer, analfabetismo, destete prematuro o agua contaminada son factores de riesgo para la presencia de gastroenteritis. Y en este otro escenario, donde queremos analizar los factores de riesgo para la muerte infantil, la muerte de un niño, ¿no? Tenemos al bajo peso al nacer, que era un factor de riesgo, a la gastroenteritis, que era otro factor de riesgo, bajo peso al nacer, que era un daño, en el primer ejemplo, luego pasó a ser un factor de riesgo. En el segundo caso, gastroenteritis, que era un daño. En este escenario, en esta hipótesis, el bajo peso al nacer y la gastroenteritis se convierten en factores de riesgo conjuntamente con estos otros factores. ¿Ya? Entonces, con eso creo que queda bien claro que ¿el que es factor de riesgo siempre va a ser factor de riesgo? No. ¿El que es daño va a ser siempre daño? No. Va a depender de la hipótesis que planteemos. Y ahí viene la medición. ¿Cómo medimos el riesgo? Y como dice acá, la medición de asociación es un indicador del efecto. La asociación, ¿de qué va a depender? Va a depender de la medición. Y la otra cosa que deben recordar, cuando hablamos de enfoque de riesgo, todos los estudios van a terminar en una tablita de 2×2. ¿Eso qué quiere decir? De que lo que vamos a tener son variables cuantitativas o cualitativas. Cualitativas, ¿no? Cualitativas. Por eso va a terminar en una tablita de 2×2. ¿Qué va a ser esta? Y ahí les pido un favor. Cuando hicimos pruebas diagnósticas, ¿qué cosa? ¿Cómo se llamaba esto? A ver, piensa, ¿cómo se llamaba? Gold estándar. ¿Y esto? Prueba diagnóstica, ¿cierto? Acá ya no se llama así, ¿eh? Dense cuenta. Esto se llama el efecto, o sea, el daño, la enfermedad o la muerte, y esto ya no es la prueba diagnóstica, este es el factor de riesgo. ¿Esto cómo se llamaba cuando hablamos de pruebas diagnósticas? Verdaderos positivos. Ahora acá se llama enfermos expuestos. ¿Ya? ¿Esto cómo se llamaba en pruebas diagnósticas? Verdaderos negativos. Verdaderos negativos, ¿cierto? Acá se llaman no enfermos
no expuestos. Exactamente, muy bien, no enfermos, no expuestos. Cuando calculábamos sensibilidad, ¿cómo calculábamos? Ya, perfecto. B, ¿qué sería? Los no enfermos, expuestos, y C sería los enfermos, no expuestos. Mira, B, los no enfermos, expuestos. ¿Está bien? B, no enfermos, expuestos. Y C, los enfermos, no expuestos. ¿Y qué sería A más B? El total de expuestos. Y C más D, el total de no expuestos. A más C, de enfermos. B más D, de no enfermos. Yo prefiero siempre decir no enfermos a decir sanos. ¿Saben por qué? Porque no existen personas sanas, pues, ¿no? Hay no enfermos de esta enfermedad, pero de repente tiene otra condición. ¿Y N qué cosa es? El total. Entonces miren, recuerden, cuando en la tabla de pruebas diagnósticas dividíamos esto entre esto, ¿qué cosa era? Valor predictivo positivo. Y cuando dividíamos esto entre esto, valor predictivo negativo. Entonces eso, cuando vean ustedes factor de riesgo, olvídense. ¿Por qué? Cuando hablamos de factor de riesgo, lo que vamos a trabajar son con las incidencias. Y acá vamos a identificar la incidencia en expuestos, que va a ser A sobre A más B, la incidencia en no expuestos, C sobre C más D, y la incidencia total, que va a ser A más C sobre N. Ya eso lo vamos a ver acá. Bien, ¿cómo medimos la relación entre el factor de riesgo y los daños a la salud? Con todas estas mediciones. Esta medición ya la vimos y la vamos a recordar hoy día, riesgo absoluto, ¿se acuerdan o no? El riesgo absoluto, ya la hemos hecho, ¿eh? ¿Qué medida epidemiológica mide el riesgo de enfermar? En coro tienen que contestarme. ¿Cómo se llama la medida epidemiológica que mide el riesgo de enfermar? Lo hemos hecho, ¿eh? Tasa de incidencia acumulada. ¿Se acuerdan? Esa, pues esa es la... Entonces ese es el famoso, en el enfoque de riesgo se llama riesgo absoluto. Luego las medidas de la fuerza de asociación, del grado de asociación son estas dos, riesgo relativo y el OR. Las dos miden la fuerza de asociación. Pero vamos a ver en qué condiciones se usa el riesgo relativo y en qué condiciones se usa el odds ratio, ¿ya? Y luego, todas estas de acá, riesgo atribuible, fracción atribuible, riesgo atribuible poblacional y fracción atribuible poblacional son llamadas medidas de impacto potencial. ¿Por qué? Porque nos van a decir qué va a pasar si yo intervengo. Mucha fiesta, ¿no? Cierren la ventanita, los chicos. O digan que se callen. Entonces, les decíamos, estas son medidas de impacto potencial. También recuerden otra cosa. En realidad, epidemiología no lo hace por fastidiarlo, ¿no? Así es, pues, en la convención. Cuando a ustedes les digan riesgo atribuible a secas, dice, calcule usted el riesgo atribuible, hay que calcular el riesgo atribuible en los expuestos. ¿Ya? Cuando le dicen fracción atribuible, es la fracción atribuible en los expuestos. Si les precisan riesgo atribuible poblacional, es el riesgo atribuible en toda la población. Igual, fracción atribuible poblacional, la fracción atribuible en toda la población. ¿Ya? Recuerden, porque a veces se les pone en el examen, determine el riesgo atribuible y marcan el riesgo atribuible poblacional. Entonces, pero profesor, usted pidió el riesgo atribuible. Sí, pues, en los expuestos, y yo les estoy aclarando, ¿no? El riesgo atribuible a secas se llama riesgo atribuible en expuestos. La fracción atribuible a secas es la fracción atribuible en expuestos. Listo. Entonces, vamos a hablar del riesgo absoluto. Ya dijimos, se expresa la probabilidad real. Esto es repetición de lo que hemos visto cuando hablamos de tasa de incidencia. Y fundamentalmente se expresa a través de la tasa de incidencia acumulada. ¿Ya? A través de la tasa de incidencia acumulada, que es la medición que nos permite determinar el riesgo de enfermar, ¿cierto? Densidad de incidencia, ¿qué permite? Determinar velocidad de difusión. Y cuando yo comparo, puedo decir,
ahí sí, donde se difunde más y por lo tanto donde hay más riesgo de enfermar, ¿no? Pero directamente, la medición epidemiológica que mide el riesgo absoluto es la tasa de incidencia acumulada, ¿ya? No se olviden. Luego tenemos el riesgo relativo. ¿Qué mide el riesgo relativo? Eso también no se olviden. ¿Qué mide el riesgo relativo? Eso que está acá, así, así. No digan cuando les dicen, ¿qué mide el riesgo relativo? Mide la asociación. El riesgo relativo no mide la asociación. ¿Quién mide la asociación? Las medidas de asociación estadística. En el caso de tablas de 2×2, solo dos medidas, pues, ¿no? Fundamentalmente, ¿cuáles son? Chi cuadrado y preexacta de Fisher, nada más. La fuerza de asociación. La fuerza de asociación. Fuerza. ¿Qué? De un factor de riesgo con un daño. La fuerza de asociación de un factor de riesgo con un daño a la salud. Y expresa, esto también saben, ¿no? ¿Qué es una razón? Sí, entonces yo les había dicho, una razón, si han anotado y se acuerdan, dije, acuérdense que hay una razón de incidencia que la vamos a ver más adelante, anoten porque lo vamos a llegar, y esta es esa famosa razón de incidencia. ¿Y qué cosa es el riesgo relativo? La incidencia en expuestos sobre la incidencia en no expuestos. No se confundan también cuando calculan el RR en el contexto de pruebas diagnósticas, pruebas terapéuticas. ¿Se acuerdan? Pruebas terapéuticas, cuando calculamos el RR, y era incidencia en los que están recibiendo el tratamiento experimental entre la incidencia entre los que están recibiendo el placebo o el tratamiento o son los controles. ¿Se acuerdan? Acá es diferente, es la incidencia entre los expuestos dividido entre la incidencia de los no expuestos. ¿Y cómo es la incidencia de expuestos? Ya les dije. ¿Cómo es? Son los enfermos expuestos entre el total de los expuestos. ¿Qué sería ahí? ¿Cómo sería ahí? Con letras A, enfermos expuestos sobre el total de los expuestos. Incidencia en expuestos. Incidencia en no expuestos, los enfermos no expuestos, C, entre el total de los no expuestos. Incidencia total. ¿Qué sería incidencia total? Total de los enfermos entre N. ¿Ya? Recuerden bien esto porque a partir de esto van a calcular todas las otras medidas. Entonces cuando ustedes tienen una tablita, primero les dan un escrito, ¿no? Como se les ha dado en el ejercicio, construyen primero su tabla de 2×2. Luego de ahí calculan incidencia en expuestos, incidencia en no expuestos, incidencia total, y luego reemplazan en la fórmula todo el resto. Y lo más interesante es que aprendan a interpretar. ¿Ya? Ese es el valor fundamental. Y aquí está el riesgo relativo, incidencia en expuestos, lo que dijimos, incidencia en no expuestos. Ahí está la interpretación. Si el riesgo relativo es igual a 1, no hay asociación. Si el riesgo relativo es mayor a 1, es un factor de riesgo. Si el riesgo relativo es menor que 1, es un factor protector. Y eso se entiende, pues, ¿no? Porque si la incidencia en expuestos es igual a la incidencia en no expuestos, va a salir 1. Si esto es 3, si esto es 3, va a ser 1. Si la incidencia en los expuestos es 5 y la incidencia en los no expuestos es 2 o 10, vamos a poner, y acá es 2, va a ser 5. Entonces va a ser mayor que 1, va a ser un factor de riesgo. Si la incidencia en los expuestos es menor que la incidencia en los expuestos, el RR va a ser menor que 1. Por lo tanto, el factor va a ser un factor protector. O sea, si el R sale 2,5, entonces Es un factor de riesgo. Ahora, ¿quieres saber más? Ya acá. Sale 2,5. Es un factor de riesgo moderado. ¿esto nos va a venir? Todo les va a venir. También nos da la No, pero no para que memorices. ¿Qué? ¿Cómo cree que se te va a preguntar? Correlaciones. 0, raya 0,13 y para acá no les voy a poner así. No exactamente, pero como que ya se le había ocurrido algo. Ya, listo, seguimos, María. Ya entonces, miren, ya para que si quieren definir riesgo elevado, riesgo moderado, riesgo insignificante, por lo menos acuérdense qué riesgo, ¿no? Y no marquen en el examen justo la que dice factor protector. Por lo menos sepan que si el riesgo relativo es mayor que 1, es un factor de riesgo. Si es menor que 1, es un factor protector. Entonces, si sale menos que 1, ¿qué marcamos? Protector, pues no dice factor protector. Si sale más que 1.
Si sale menos que 1, factor protector. Listo, seguimos. Y ahí está la interpretación. Ahí está el ejemplo. El ejemplo está bien simple. María, levantamos la mano si quieres hablar. Ya, ¿qué quieres decir? Tienes un segundo. Ya, ahora vas a ver, después que le expliquemos va a ser súper simple. Entonces, muchachos, ¿qué cosa es 60? ¿Qué es 60? ¿Qué representa 60? Los enfermos expuestos. ¿Qué representa 2060? El total. Entonces la incidencia en expuestos es los 60, que son los enfermos expuestos sobre el total de los expuestos. Y nos sale 0.0291. ¿Esto de acá qué es? Griten, a ver, ¿qué es esto? Factor K, ¿no? K, profesor, pues ese es el K. Usted ha puesto K como factor de expansión 100. A este 0.0291 lo ha multiplicado por 100. ¿Y por qué lo ha dejado con 100? Porque si le pongo 0, María me dice, profesor, el factor de expansión es 100, es 1000, es 10.000 o es 100.000. Por eso lo he dejado, para que sepamos todos de que este factor de expansión es 1000. Va a depender. ¿Qué le dijimos pues en la teoría? ¿Qué dijimos en la teoría? Para la morbilidad, generalmente el factor de expansión es, ¿cuánto dije para la morbilidad? 100.000. Dije, no, generalmente 100.000. No siempre, pues va a variar, pues ya la respuesta es tácita, ¿no? Listo. Y para la incidencia no expuestos serían los enfermos no expuestos, ¿está bien? Entre el total de los no expuestos. Y nos sale 0.00497, que sale igual a 4,97 por 1000. Entonces la razón de tasas nos sale... ¿Qué cosa es la razón de tasas? La razón de tasa de incidencia en expuestos y la incidencia no expuestos se llama, ¿cómo se llama? Acabamos de decir, ¿cómo se llama, muchachos? Riesgo relativo, ¿no? ¿Está bien o no? Eso le dije, pues. Acá está. Por ahí está. Expresa la razón de incidencia. ¿De qué? De expuestos con los no expuestos. Entonces, si hemos calculado acá la razón de tasas que hemos calculado, el riesgo relativo. La siguiente pregunta, ¿qué mide el riesgo relativo? La fuerza de asociación. Listo. No solo la asociación, la fuerza. ¿Qué tan fuerte es la asociación? ¿Perdón? Depende de la fuerza de asociación. ¿Ya? Entonces miren, acá por ejemplo nos ha salido 5.85. ¿Qué significa eso? Así en términos simples, ¿qué diríamos? ¿Es o no un factor de riesgo? Sí es. Y si usamos la tabla, ¿qué podríamos decir? Riesgo elevado, así es. No llamen al sepulturero todavía, es riesgo elevado. La otra cosa que tienen que conocer es esto de acá, intervalo de confianza. ¿Ya? El intervalo de confianza, ¿para qué se usa el intervalo de confianza? Para determinar la significancia estadística. ¿En qué van en estadística? Ya acabaron, ¿no? ¿No? ¿El año pasado? ¿No? ¿En qué van? ¿En qué van en estadística? ¿Ah? Tabla Z. Ya. Todavía no han hecho prueba de hipótesis, ¿no? ¿Todavía? Bien. Para que sepas si este valor tiene significancia estadística o no. Y por lo tanto, si este valor, para que todos sepan, si este valor es consecuencia de que fuman o no. ¿Ya? Todo va a venir. Todo lo que hacemos acá y lo que decimos más, gracias a la pregunta de María, que pregunta, sepan todos de que todo lo que hacemos va a venir, pues, ¿no? Va a venir en el examen. Ya, pero llevas epidemiología. Ahora pues, yo les voy a explicar, para eso he venido. Ahí. A ver, escuchen muchachos. Esperamos un ratito, María, ya, déjame avanzar. Si no, nos quedamos hasta las 11 de la noche. ¿Está bien? Perdón. Ahorita vemos. Está bien, pregúntame, ¿dónde? 9.90 ¿de dónde?
Ah, está bien, ya está bien. ¿De qué sale? Respóndale a María. ¿Por qué sale 9.90? Profesor es vivo, ¿no? ¿Qué es? La incidencia total, María. ¿Y qué es la incidencia total? Dígale pues. 100 entre 10.100, ¿no? Ya, esa es la incidencia total. Entonces les decía, muchachos, sale 5.85, lo más simple es decir que esto es un factor de riesgo. Otra manera de interpretar es así, es riesgo elevado, como muy bien lo han dicho. Y la otra manera es decir así, que los fumadores tienen 5.87 veces el riesgo de presentar cáncer de pulmón que los no fumadores. Vean acá que no ponemos 5.87 veces más. No, no es más. ¿Por qué no debe ser 5.87 veces más? Porque el referente es 1, ¿cierto? 1 es el referente. Entonces, si en su interpretación ustedes ponen 5.87 veces más, eso no está bien. Sí. Ah, ya, sí, ya, está bien, perfecto. 5.85, pues, me he equivocado. Ya me he equivocado, vamos a corregir de una vez. Está bien, no puede por qué ser diferente. Está bien, gracias. Ya está, ahora sí, 5.85 veces el riesgo de presentar cáncer de pulmón. Les decía, recuerden esto, esto de acá, dice, si el intervalo de confianza incluye a 1, este resultado no es estadísticamente significativo. Tomen nota pues. Acá está escrito creo. Dice, si el intervalo de confianza con un 95% de confianza incluye a 1, entonces el resultado del riesgo relativo no es estadísticamente significativo. Si el intervalo de confianza con un 95% de confianza no incluye a 1, entonces es estadísticamente significativo. ¿A qué se refiere? Se refiere a esto que hemos escrito, hemos dibujado la línea y dice acá va 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 7, 8, 9, 10, etc. ¿Y siempre es 95%? Para este caso sí. Con un 5% de error queremos, pues. Tú si quieres puedes calcular con un 99, con un 90, se calcula. Listo. Esto lo vamos a calcular de manera detallada cuando hagamos diseños. Cuando hagamos estudio de corte, ahí vamos a calcular la fórmula que es horrorosa. ¿Qué es lo que se les va a grabar finalmente a ustedes? Va a ser esto de acá. Entonces, miren, si tenemos la línea, ¿qué valor tiene del intervalo de confianza? 3.13, ¿cierto? Hasta 8.70. ¿Este intervalo incluye a 1? No, entonces es estadísticamente significativo. Si el intervalo de confianza para este mismo ejercicio, 5.85, ¿no? Sale 0.99 a 8.70, ¿qué diríamos? Eso no es estadística. No, ¿por qué? Porque incluye a la unidad. ¿Ya? Eso es lo que tienen. Acuérdense eso y les va a servir para que puedan analizar, así haya pasado epidemiología, el tema de metaanálisis. Que toda la vida van a realizar eso ustedes. Sí, para marcar nada más. Para marcar nomás. Listo, seguimos muchachos. Riesgo atribuible. ¿Qué es el riesgo atribuible? ¿Qué mide el riesgo atribuible? ¿Qué mide el riesgo atribuible? ¿Es una medida de qué? De impacto, ¿no? Es una medida de impacto potencial. Mide el impacto en términos de incidencia, como ven. Entonces, ¿qué nos dice el riesgo atribuible? Nos dice, ¿qué pasará con la incidencia si intervenimos sobre aquellos individuos que están expuestos? Si acá estamos hablando del hábito de fumar, si aquellos individuos que fuman dejan de fumar, ¿cuál será el impacto de esa medida en los que fuman? A eso responde el riesgo atribuible. Para que entiendan, ¿cuál era la incidencia de los que fumaban? 29, ¿cierto? ¿Se acuerdan o no? 29.1 por 1000. ¿Se acuerdan? Ya. ¿Cuál es la incidencia de los que no fuman? 4.97.
La pregunta es, si los que fuman dejan de fumar, ¿qué incidencia deberían tener? Si los que fuman dejan de fumar, ¿qué incidencia deberían tener de los que no fuman? Pues no. Si estos dejan de fumar teniendo 29.1, ¿qué incidencia tendrán? 4.97. ¿Sí o no? Si estos dejan de fumar, la incidencia bajará a 4.97. ¿Cuál será la magnitud de la reducción? 24.13. Entonces, ¿qué decimos? Si intervenimos sobre estos fumadores y dejan de fumar, reduciremos la incidencia de cáncer en 24.13 por 1000. O de cada 1000 personas que dejaron de fumar, 24 dejarán de tener cáncer. También, si lo quieren ver desde esa perspectiva. Nuevamente, entonces, el riesgo atribuible que mide el impacto en términos de incidencia. Si yo intervengo sobre aquellos que fuman, ¿cuál será la reducción de la incidencia? Entonces, si los fumadores tenían 29.1 por 1000 de incidencia, dejan de fumar, la incidencia será como la de los no fumadores. Entonces, ¿en cuánto reducirán la incidencia los fumadores si dejan de fumar? En 24.13 por 1000. Dicho de otra manera, si los fumadores dejan de fumar, la incidencia en ellos se reducirá en 24.13 por 1000. No se va a reducir a 24.13. ¿A cuánto se reduciría? A 4.97, ¿cierto? La magnitud de la reducción en 24.13. Puede ser por 1000 o por 10.000, depende del factor de expansión, que sí depende de lo que calculemos. Lo importante que es que sepan qué significa el riesgo atribuible. Pongo por 10.000, por 1.000.000, eso es intrascendente, si yo sé interpretar la información. Luego tenemos la fracción atribuible. Miren, el riesgo atribuible es el impacto en términos de incidencia, ¿cierto? Y la fracción atribuible es el impacto en términos proporcionales. ¿Qué significa esto? O sea, la fracción atribuible nos dice cuál será el impacto de la intervención en los fumadores en términos proporcionales. O sea, ¿en qué proporción se reducirá el daño en los fumadores si estos dejan de fumar? Y nos salió por acá incidencia en expuestos, y la fórmula es así: incidencia en expuestos menos incidencia en no expuestos sobre la incidencia en expuestos por 1000, nos salió 82.92%. Y dice, si eliminamos el hábito de fumar, la incidencia del cáncer pulmonar, en los expuestos se reducirá en 82.92%. Entonces, la reducción en términos proporcionales nos lo da la fracción atribuible, y en términos de incidencia nos lo da el riesgo atribuible. Ahora, si ustedes quieren calcular el riesgo atribuible poblacional, ya no será la incidencia en expuestos, sino será la incidencia total. Ese valor que nos preguntaba María, que es 9.90, era la incidencia total. La incidencia total menos la incidencia en expuestos nos da 4.93. Entonces, si en la población se interviene y los que fumaban en la población dejan de fumar, ¿en cuánto reduciremos la incidencia en la población? En 4.93 por 1000. Esto es incidencia total menos incidencia en no expuestos. No expuestos, ¿no? La rayita acá. Ya, incidencia total menos incidencia en no expuestos. No expuestos. Si se interviene en la población, evidentemente en los que están fumando, pues no, porque si se da la intervención en la población, ¿a quién les va a afectar? A los que fuman, no a los que no fuman. Vamos a reducir la incidencia de 9.90 a 4.97. La reducción va a ser en 4.93 por 1000. Como ven ustedes, siempre el impacto evidentemente va a ser mayor cuando yo intervengo sobre los que tienen el factor de riesgo, que es la población general. Es obvio, ¿no? ¿Por qué? Porque la población general va a tener menos riesgo que la población que tiene el factor de riesgo. Por eso es que ocurre así.
Y la fracción atribuible poblacional viene a ser el impacto en términos poblacionales, pero referido a la población. Dice, eliminado el hábito de fumar, la incidencia de cáncer pulmonar en la población se reducirá en 49.79%. ¿Ya? Entonces, nuevamente para recapitular, la medida de fuerza de asociación, cuando usamos incidencia se llama, la medida de la fuerza de asociación, cuando usamos incidencia se llama riesgo relativo. Las medidas de impacto potencial son, si está referido a la población en riesgo se llama riesgo atribuible y fracción atribuible. Si está referida a la población, riesgo atribuible poblacional y fracción atribuible poblacional. ¿Está bien? Hay otra medida de la fuerza de asociación que les dije. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿no? El alumno dice, profesor, está bien, pues usted enseña que el riesgo relativo, que la incidencia, pero si yo no tengo incidencia y quiero determinar la fuerza de asociación, hay una medida que se llama autorratio, que tiene todas estas traducciones. Tiene tantas traducciones porque nadie sabe realmente qué significa autorratio. No hay traducción, pues del inglés, ¿no? Entonces le ha puesto todas esas, razón de nomio, razón de productos cruzados, etcétera, etcétera. ¿Qué es el autorratio? Miren, es una medida de la fuerza de asociación, nuevamente, medida de la fuerza de asociación, pero que se aplica cuando no tenemos incidencias, es decir, cuando estamos frente a estudios transversales o a estudios de casos y control. ¿Ya? En esas circunstancias, para medir la fuerza de asociación, usamos el odds ratio. Y como dice acá, es un estimador del riesgo relativo. ¿Qué entienden por estimador del riesgo relativo? El OR es un estimador del riesgo relativo. Ya, ¿qué es un calculador? ¿Perdón? Hasta ahí llega, ya. Un calculador, un estimador, algo que se le aproxima, ¿no? Que parecido, mide parecido, ¿no? Pero en esta condición, cuando la enfermedad es rara. Entonces el OR va a dar un resultado parecido al riesgo relativo cuando la enfermedad es rara. ¿Ya? Eso también recuerden, porque no, pues profesor, yo quiero usar el OR o el RR me va a dar igual. No. El problema es que si yo uso de manera indistinta, los resultados del riesgo relativo no son iguales a los resultados del OR. Solo se aproximan, y el OR es un buen estimador en esta condición, cuando la enfermedad es rara. Y el OR, como decíamos, es la razón de productos cruzados. ¿A qué cosa era? ¿Se acuerdan? ¿Qué era A? Enfermos expuestos. ¿B qué cosa era? No enfermos no expuestos. ¿B qué cosa era? No enfermos expuestos. ¿C qué cosa era? Enfermos no expuestos. ¿No? ¿Está bien? Sí. Entonces, el OR es la razón de esos productos cruzados y la interpretación es la misma. Si el OR es igual a 1, no hay asociación. Si el OR es mayor que 1, un factor. Si el OR es menor que 1, un factor protector. Ahí está el ejemplo. Razón. Este es un estudio. Entonces, la pregunta sería, a ver, este es un estudio, les digo, es un estudio de casos y controles, ¿ya? Este es un estudio de casos y controles. Y yo les digo que es un estudio de casos y controles porque tengo 961 casos y 961 controles. Y de ellos, 942 tienen el factor y 19 no tienen el factor, y de los controles, o sea, los que no tienen cáncer, 905 tienen el factor y 56 no tienen el factor. Calculamos el OR y nos sale 3.07. Y este es el intervalo de confianza. ¿Cómo interpretamos ese valor? Primero, a ver, algo simple. ¿Tiene o no significancia estadística este 307? Sí, tiene. ¿Por qué? Porque no incluía la unidad. ¿Y a qué nos referimos cuando tiene o no tiene significancia? O sea, si tiene significancia, entonces decimos de que el hábito de fumar es un factor que está influenciando en la presencia de cáncer. A eso nos referimos cuando decimos que tiene significancia, ¿no? Ahora, si no tiene significancia, decimos que este resultado es producto del azar. Cualquier cosa lo explica, menos que el tabaquismo esté jugando un rol en la presencia de cáncer de pulmón. A eso se refiere la significancia o no significancia estadística, ¿ya? Listo.
Y ahí, ¿cómo interpretaríamos este OR? Dice, los fumadores tienen 3 veces la posibilidad de presentar cáncer de pulmón que los no fumadores. Esa sería la interpretación del famoso OR. Listo. Ahora, uso del enfoque de riesgo. Dentro del sistema formal se puede usar para aumentar las coberturas, ¿no? Para aumentar la cobertura. ¿Cómo usamos el enfoque de riesgo para aumentar las coberturas? Ya dijimos, pues, ¿no? Haciendo un enfoque, el enfoque de riesgo tiene un enfoque equitativo. Al tener un enfoque equitativo va a priorizar a aquellos que tienen más necesidades y consecuentemente aumentaremos la cobertura. Podemos mejorar el patrón de referencias también. Primero, conociendo los riesgos a los cuales están sometidas las poblaciones, y segundo, identificando aquellos lugares donde se pueden resolver esos riesgos. Entonces, si yo sé dónde se resuelven los riesgos que existen en mi comunidad, voy a poder referir adecuadamente y oportunamente a los pacientes. Obviamente van a modificar los factores de riesgo, ¿no? Si sabemos que fumar es un factor de riesgo, bueno, va a permitir también que pueda intervenir sobre ellos. Reorganización del sistema de salud regional y nacional también tiene que ver. ¿Por qué? Porque a través de la identificación de los riesgos vamos a poder dotar de recursos a aquellas zonas o aquellos establecimientos de salud de las regiones o a nivel nacional que van a atender patologías complejas. Y para el adiestramiento de personal, porque si sabemos, por ejemplo, que hay alto número de partos prematuros, se necesita que trabajen o que haya una unidad de cuidados intensivos, pues tengo que adiestrar al personal para que esté capacitado para atender esas patologías. Entonces también el enfoque de riesgo tiene su uso dentro del sistema formal de atención de salud en estos aspectos. Y fuera del sistema de salud también el autocuidado y atención de la familia, ¿no? Eso, antes de que vengan los famosos octógonos, seguramente muchos de ustedes o sus papás o sus mamás cuando iban al mercado, cuando van al supermercado, ven y dicen, ¿esta es grasa animal o grasa vegetal? ¿No? ¿Por qué? Porque la información epidemiológica ha demostrado de que la grasa animal produce mayores riesgos para infarto de miocardio que la grasa vegetal. Entonces uno va al supermercado y con esa información epidemiológica comienza a escoger si va a comer grasas saturadas o grasas no saturadas. Entonces, dentro del autocuidado y atención de la familia nos va a servir. Ahora ya aún más nos da la voz de alerta, pues no, alto en azúcar, para el que no sabía, ¿no? Consumir menos. O alto en sal, ¿no? Limitar, o alto en grasas trans, no consumir, por ejemplo, ¿no? Pero ya saben ustedes, cuando vean trans, no se consume. La otra se consume menos. Ahora el tema es el siguiente, de que eso no se etiquetan, por ejemplo, la salchipapa que comemos, ¿no? La hamburguesita, el pollito a la brasa. Claro, eso no están etiquetados. Entonces vamos a ver cómo es el efecto. Ustedes les faltan 4 años más o menos para terminar, pueden estar pensando su tesis para ver el efecto de los octógonos en la salud pública, pues. También para la atención comunitaria en el mismo contexto y políticas intersectoriales. Ya vimos, ¿no? Cuando hacemos el análisis de los factores de riesgo, hay factores de riesgo que no pueden ser intervenidos por el sector salud. Entonces tenemos que hacer políticas intersectoriales. Los Ministerio de Vivienda, Ministerio de Economía, Ministerio de Salud, para abordar estos temas. ¿Cuáles son los pasos para el estudio de riesgo? Primero, hacer una revisión sistemática de la información disponible. Si tenemos información disponible, ya no hacemos pues el resto de pasos, ¿no? Porque con estas evidencias podremos intervenir. Investigación epidemiológica, si no lo hay, revisión de la estructura y el funcionamiento del sistema de atención de salud, desarrollo y prueba de nuevas estrategias de campo y evaluación de la nueva estrategia que hemos aplicado. ¿Ya? Listo, preguntas muchachos sobre este tema de enfoque de riesgo.